Y vamos a desarrollar un tema muy importante, que es sobre el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. Este tema es de vital importancia, ¿no? Porque es obligatorio su instalación, su conformación. Justo ayer veíamos, como parte del tema de normativa, eh, infracciones, diferentes tipos de infracciones, ¿no? Que se pueden detectar por parte de SUNAFIL y que son acreedoras de diversas multas. Entonces, justamente la no conformación de un comité de seguridad, salud en el trabajo, o no llevar a cabo las elecciones de una manera correcta, pueden acaecer en infracciones, ¿no? Y seguidamente de multas para la empresa. Bueno, entonces hoy día vamos a ver un poco sobre este tema del comité, cómo es que se lleva a cabo la elección, ¿no? Quiénes pueden participar, quiénes pueden votar, en qué tiempo más o menos se llevan a cabo las convocatorias. Y hay bastantes cositas de verdad muy interesantes que hay que tener en cuenta si es que queremos desarrollar nuestra función de asesor de una manera adecuada, ¿no? Porque si bien es cierto, se van a dar cuenta que el supervisor no es quien digamos que hace todas las diligencias para la elección de los representantes de los trabajadores, sino es una junta electoral, ¿no? Que es conformada justamente por trabajadores. Pero nuestra función es pues guiarlos, asesorarlos para que esto se lleve de una manera adecuada, correcta, cumpliendo los plazos, cumpliendo los tiempos y sobre todo, ¿no? Alineándonos a lo que dice la norma. Entonces, espero también su participación por el chat del Meet, ¿no? De repente, o también sus preguntas por ahí mismo, ¿no? Si es que tuvieran alguna duda. Bueno, entonces empezamos con nuestro con nuestro tema 3 del día de hoy, ¿no? Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, el objetivo de esta capacitación, explicar de forma práctica las disposiciones en materia de seguridad, ¿no? En relación al comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ya justamente ahorita vamos a ver esta diferencia, ¿no? Entre comité y supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y de repente aquí hay una cierta confusión, ¿no? Porque justo nuestro curso se llama, así como acá lo estoy enmarcando, Comité de Seguridad, no, perdón, Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y es que nuestra función de supervisor, en algunas empresas, ¿no? A nuestra función le llaman supervisor, en otras empresas ingeniero de seguridad, en otras empresas prevencionista, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Al final vienen a ser, digamos, eh, nombres similares, ¿no? Para una persona, para el cargo que desempeña esas funciones. Pero en este caso, lo que quiere decir supervisor de seguridad y salud en el trabajo está referido a un representante de los trabajadores que va a desempeñar este puesto, este cargo, ¿no? Entonces, a este supervisor de seguridad, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Aplica para empresas que tienen menos de 20 trabajadores, ¿no? Pero, como les comento, esto lo vamos a desarrollar durante el transcurso de nuestra capacitación, ¿no? Ahí vamos a ver un poco las diferencias entre comité y supervisor de seguridad. Bueno, el comité de seguridad, ¿ves? Como ayer les comentaba, es una infracción grave no constituir o no designar a trabajadores como supervisor o miembros del comité. Entonces ya nos está, acá ya más o menos estamos viendo qué tipo de infracción podríamos tener de repente en nuestras empresas si es que no realizamos no instalamos nuestro comité de seguridad, ¿no? O nuestro supervisor de seguridad. Entonces se convierte en una infracción grave, ¿no? Y las multas, como lo vimos ayer, rondan hasta las 50 UITs, ¿no? Como máximo para las infracciones graves. Entonces, tanto la SUNAFIL, ¿no?
que ayer vimos que puede hacer labores inspectivas en los centros de trabajo, como también alguna, de repente, alguna queja anónima de parte de los trabajadores por la inobservancia de no conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Podemos, nuevamente les repito, ser acreedores a multas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer ya desde ahora, desde mañana, en nuestros centros de trabajo, ¿no? Verificar, ¿no? ¿En qué estado está nuestro comité? Si estamos llevando a cabo nuestras reuniones ordinarias mensuales, si estamos haciendo seguimiento a los acuerdos, a los pedidos que, ¿no? que se entablan ahí en las reuniones. Todo ello tenemos que tener una buena gestión de los pedidos, de los acuerdos, de los seguimientos, ¿no? Entonces, para no caer en infracciones a la norma. Bueno, el Comité de Seguridad tiene base legal, ya lo vimos ayer en la normativa extensa, ¿no? Pero sobre todo nace aquí, ¿no? En la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en esta ley nace la necesidad de la conformación de un comité, ¿no? Compuesto por representantes de los trabajadores y de la parte del empleador. Entonces, nuestro comité nace de aquí, ¿no? De la ley 29783. Igualmente, el reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005, nos indicaba, ¿no? Ayer decíamos que el reglamento, la ley nos decía qué hacer y el reglamento nos indicaba cómo hacerlo. Entonces, en el reglamento está cómo debemos hacer la implementación del Comité de Seguridad en nuestras empresas. Y adicionalmente, tenemos esta resolución ministerial 245-2021 del Ministerio de Trabajo, que es el procedimiento para la elección de los trabajadores. Esta resolución es muy importante que ustedes la conozcan, porque en base a los lineamientos que en ella nos indican, vamos a poder realizar una buena elección, primero una buena convocatoria, una buena elección, un buen conteo y una buena designación de los representantes de los trabajadores. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en lo que dice esta resolución ministerial 245-2021. Entonces, esta capacitación, digamos, está más centrada en el contenido de esta resolución ministerial, ¿no? Porque ha habido bastantes desviaciones, ¿no? Se han detectado muchas desviaciones en las empresas en cómo llevan a cabo su proceso de convocatoria, de elección, de instalación de su comité, ¿no? Entonces muchas veces de repente tenemos dudas en quiénes pueden ser elegidos, quiénes pueden votar en las elecciones. Entonces hay ciertas dudas a veces, ¿no? Y en esta resolución ya prácticamente deja clara cómo es que se tiene que llevar a cabo esto, ¿no? Por cierto, esta resolución, ¿no? Deroga una resolución ministerial anterior, que era la 148-2012. Entonces, si por algún lado ven todavía esta norma, 148-2012, ya no está vigente, ¿ya? Porque yo en algún centro laboral en donde he estado todavía veía que daban como referencia a esta resolución ministerial, pero ya no está vigente. Entonces, de repente se les pasó que, que apareció una nueva resolución, ¿no? Que la reemplazaba, que es del año 2021, inclusive, miren, ya son 3 años. Pero como les digo, todavía algunas empresas no han actualizado y todavía no tienen en cuenta que ha habido una actualización en esta norma, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. La nueva resolución es la 245-2021. ¿Ok? Continuamos. A ver, empecemos, ¿no? Como les digo, nos vamos a enfocar más en principalmente en lo que dice nuestra resolución ministerial, ¿no? Pero también vamos a ver los lineamientos de la ley y del decreto supremo 005. Entonces, ¿quiénes están obligados a conformar el comité de seguridad? ¿No? ¿Quiénes son
a quiénes afecta? ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Comité de Seguridad, ¿no? Aquí claramente nos indica, ¿no? Instituciones públicas o privadas que tienen 20 o más trabajadores, ¿no? Este es digamos, el umbral, ¿no? El límite. ¿Cuándo conformo mi comité? Cuando tengo más de 20 trabajadores. Y si tienen menos de 20, ya no haré comité o no, simplemente no se hace nada, pues no, se elige un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y digo se elige porque el proceso para elegir al supervisor es el mismo que para elegir a los representantes de los trabajadores ante el comité. Entonces, se hace exactamente lo mismo, ¿no? De repente alguna diferencia, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, pero básicamente es igual el proceso. Entonces, toda empresa, pública o privada, que tiene más de 20 trabajadores, tiene que conformar su comité. Y si tiene menos de 20, elige a un supervisor de seguridad, ¿no? Ojo, los trabajadores lo eligen, igualmente. Número de miembros. ¿Cuántos miembros? Primero, ¿no? Nuestro comité de seguridad es bipartito, ¿no? Eso indica la ley, la norma, el reglamento. Bipartito, ¿por qué? Porque está compuesto por dos partes, la parte del empleador y la parte de los trabajadores. Entonces, en la empresa hay, digamos, dos bandos, ¿no? Llamémoslo así, pero en realidad no es que sean barras, sino hay dos partes, pues. El empleador, ¿no? Con todo su personal directivo, personal de confianza, y la parte trabajadora, ¿no? Y entre tanto el empleador que escoge a sus representantes, también los trabajadores van a escoger a sus representantes, pero ellos sí lo van a hacer mediante una elección, ¿no? El empleador normalmente elige a sus funcionarios de repente de más alto rango o que estén relacionados con el área de seguridad para que formen parte de este comité. Y es paritario porque tanto la parte del empleador como la parte de los trabajadores tienen la misma cantidad de miembros, ¿no? Entonces, siempre es un número par, el, digamos, la cantidad de miembros del comité, ¿no? Para que puedan ser iguales, ¿no? Ambas partes, ambas partes. Entonces, el número de miembros para el comité, para el caso del comité, no puede ser menos de 4, ni más de 12. Estos son los rangos que se manejan, 4 y 12. Si fueran 4, serían 2 del empleador, 2 de los trabajadores. Y si fueran 12 como máximo, serían 6 del empleador, 6 de la parte de los trabajadores, ¿no? El empleador comunica por medio masivo su propuesta de número de integrantes. Tiene 3 días hábiles para tener una respuesta. ¿Esta respuesta de quién es? Del sindicato. Aquí hay que tener en cuenta que en la elección de los representantes de los trabajadores, los sindicatos ocupan o tienen un rol muy importante, porque la norma lo dice así. Quien comunica el número de integrantes es el empleador, ¿no? Digamos, supongamos, en la comunicación para la convocatoria, el empleador indica que el comité va a ser compuesto por 6 personas y eso se lo va a comunicar al sindicato mayoritario, ¿no? Ahorita vamos a ver justo acá lo que tiene que tener en cuenta los sindicatos, ¿no? Mayoritarios, representativos. Pero entonces, si el empleador no tiene ninguna observación dentro de los 3 días hábiles, se mantiene esta propuesta del número de integrantes, ¿no? Que ha dicho el empleador, 6. Pero si hay alguna observación por parte de los miembros del sindicato, que está compuesto por, siempre, o sea, por trabajadores, ¿no? Por la parte trabajadora, entonces se llega a un acuerdo, ¿no? Entre las partes. Acá dice, no menos de 6 integrantes en caso de 100 trabajadores.
En caso de una empresa tenga más de 100 o más trabajadores, el número de integrantes mínimo es 6 y se va agregando 2 integrantes por cada 100 trabajadores adicionales, hasta 12 como máximo, ¿no? Como lo indica aquí en el primer renglón. Máximo 12. Entonces, si mi empresa tiene, por ejemplo, 150 integrantes, podría tener como mínimo 6 integrantes. También podría tener 8. No, no hay problema. La cosa es que haya un acuerdo entre el empleador y el sindicato mayoritario o representativo de la empresa. Entonces, no hay ningún problema en que haya 8. No, como les digo, esto ya se define antes de la convocatoria. Pero como regla o a falta de acuerdo, no menos de 6 por cada 100 trabajadores y luego se va agregando 2 por cada 100, ¿no? Hasta máximo 12. Muy bien. ¿Quiénes pueden ser representantes de los trabajadores? Entonces, aquí hay 3 requisitos que nos indica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son estos requisitos? Ser trabajador del empleador, tener 18 años como mínimo y de preferencia contar con capacitación en temas de seguridad. De preferencia, no es obligatorio. O bueno, si digamos no habría algún trabajador que tenga capacitación, no hay problema, o sea, de todas formas puede ser elegido, ¿no? Pero siempre entre los trabajadores, lo recomendable es que eh, convoquen o elijan a un trabajador que sí tiene de repente algo de conocimiento sobre temas de seguridad. ¿Quiénes no pueden ser elegidos representantes? El personal de dirección y de confianza. No participan del procedimiento de elección. Ellos no pueden elegir ni ser elegidos representantes. Por ejemplo, el encargado, el administrador, ¿no? de la empresa. Él es un personal de dirección, ¿no? Porque trabaja directamente con la gerencia, quizá. Tiene datos sensibles de repente de la empresa, ¿no? Yo que sé, maneja de repente montos de inversión, montos de gastos. Entonces, en ese caso no puede participar del proceso de elección, no puede ser elegido como representante de los trabajadores. El personal de confianza tampoco, ¿no? Personal de confianza normalmente son toda la línea de mando, ¿no? Supervisión, jefes de área. Entonces tampoco podrían ser elegidos, no pueden elegir, no pueden emitir voto y tampoco pueden ser elegidos. Después todos los demás trabajadores sí pueden participar, ¿no? Pueden ser elegidos representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, acuérdense de estos 3 requisitos importantes: ser trabajador, ¿no? Estar en planilla, tener 18 años como mínimo y, bueno, de preferencia con temas de capacitación. Muy bien. Aquí participan todos los trabajadores, ¿no? Todos los trabajadores que laboran en un centro laboral. Absolutamente todo. Muy bien. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El empleador designa a sus representantes, titulares y suplentes, ¿no? Entre el personal de dirección y confianza. Ya, el empleador es más fácil, ¿no? Ellos no tienen que hacer, como les comenté, una elección. Simplemente el empleador puede designar, ¿no? A dedo, digamos, entre el personal que tiene más experiencia en temas de seguridad. Entre esas personas designa a sus representantes, ¿no? Como les comenté, el número ya se designa se designa antes del inicio de la convocatoria. Entonces, si fueran 6, ya el empleador escoge 3, pues, ¿no? Tres representantes ante el comité. Cuando el empleador cuente con varios centros de trabajo, cada uno de estos puede contar con un supervisor o subcomité. Bueno, aquí esto es de repente algo muy común en estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, las contratistas que trabajan en el sector minero, por ejemplo,
trabajan en diferentes minas, por ejemplo, ¿no? Supongamos, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Una empresa que realiza trabajos de mantenimiento, ¿no? Y que tiene contrato con varias empresas mineras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta empresa contratista tiene personal de repente en la mina A, tiene personal en la mina B, tiene personal en la mina C, ¿no? Y son personales, son trabajadores que están ahí permanentemente, digamos, ¿no? Trabajan continuamente. Es cierto que puede haber rotación entre trabajadores, ¿no? Entre centros, entre minas, de repente, pero siempre hay personas que digamos que se quedan ahí, digamos, casi inamovibles, ¿no? Pero como les digo, hay rotación, no tiene nada que ver, no limita la conformación del comité. Entonces, en esta contratista, aparte de tener su propio comité de seguridad, ¿no? En su sede central, por ejemplo, en sus oficinas, ¿no? Con todo su personal administrativo, de repente todos los que estén ahí, también va a tener que conformar un subcomité en estos centros de trabajo, ¿no? En estas diferentes minas, digamos, donde presta servicios. Entonces, a esto se refiere. Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya les voy adelantando, la elección o todo el proceso del subcomité es exactamente igual al comité de seguridad. No hay cambios. O sea, se hace exactamente lo mismo. Con la única diferencia quizá que en cada subcomité o en el proceso para llevar a cabo la elección de representantes ante el subcomité, hay un representante de la Junta Electoral, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿A qué se refiere esta Junta Electoral? Muy bien, continuamos. Ya, continuamos. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Convocatoria de elecciones. ¿Quién convoca las elecciones, no? ¿Quién realiza la convocatoria? Justamente les comentaba, ¿no? Al inicio. Sindicato mayoritario. Hay tres entes que pueden realizar esta convocatoria, ¿no? Digamos, en primer lugar está el sindicato mayoritario. Si es que no hay sindicato mayoritario, habrá pues un sindicato más representativo, ¿no? Y si no hay un sindicato, ya lo hará el empleador recién. Entonces, digamos que la función de la convocatoria de elecciones para representantes de los trabajadores ante el comité lo hace el sindicato mayoritario. Pues, ¿cuándo un sindicato es mayoritario, no? Cuando agrupa más de la mitad de los trabajadores. Si es que hay un sindicato, pero no tiene la mitad de los trabajadores como mínimo, es un sindicato minoritario, ¿no? Y si hay más de dos sindicatos minoritarios, o sea que, o más de dos, se toma el sindicato más representativo, es decir, el que tiene mayor cantidad de afiliados. ¿Ya? Por eso es el sindicato más representativo. Bueno, por último, como les comentaba, el empleador, ¿no? Convocará las elecciones, pues en caso no habría ninguno de estos dos, no habría sindicatos, ¿no? Ni mayoritario ni representativo. Entonces aquí el sindicato toma un papel muy importante, ¿no? Para esto de la convocatoria a las elecciones para el Comité de Seguridad. Bueno, hemos visto quién convocaban. Ahora, ¿cómo lo convocan, no? ¿Cuál es el procedimiento para la convocatoria a elecciones, ¿no? De los representantes de los trabajadores? ¿Cómo se convoca, no? Con un mínimo de 60 días antes del término de mandato del Comité de Seguridad, como mínimo. Entonces, si digamos, en febrero, 18 de febrero, vence, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Vence el mandato de nuestro comité de seguridad actual, ya como máximo tendría en estos días para realizar mi convocatoria a elecciones, ¿no? 60 días antes como mínimo, ¿no? Del término del mandato. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, ¿no? Porque si estamos en un centro laboral, ¿no? Por ejemplo, en una planta de fabricación de materiales, donde las labores son continuas durante los años, entonces ahí sí tenemos que tener en cuenta este tema, ¿no? De que ya va a acabar el mandato de nuestro comité y tenemos que realizar nuestra convocatoria como mínimo 60 días antes.
En el caso de que recién una empresa, ¿no? Nuevamente volvamos al ejemplo de las contratistas, ¿no? Recién ingresan a laborar a un centro, de repente dentro de una compañía minera, entonces su proceso de convocatoria ya no va a tener este requisito, ¿no? De los 60 días. Ya simplemente van a iniciar con la convocatoria, pero sin tener en cuenta los días. Ya lo harán de repente durante el primer mes que se instalen, ¿no? A más tardar. Ya empezarán a hacer su convocatoria y luego su proceso de elección de repente de subcomité, ¿no? Como les comenté anteriormente. Entonces, el empleador remite su carta, ¿no? Al sindicato mayoritario representativo, ¿no? Indicando esta información que lo vamos a ver, y el sindicato realiza la publicación para la convocatoria, ¿no? Por medios masivos, pueden usar grupos de WhatsApp, pueden colocar afiches ahí en el centro laboral. O sea, de cualquier forma se tiene que, todos los trabajadores deben estar enterados que se está convocando elecciones para la conformación del nuevo comité de seguridad, ¿no? Entonces, quien hace la publicación es el sindicato mayoritario, ¿no? Entonces, ¿qué información es la que tiene que tener esta publicación? La conformación de la Junta Electoral, que lo vamos a ver ya más adelante, a qué se refiere esta Junta Electoral, el número de representantes, ¿no? Como les comenté en las primeras diapositivas, ya el empleador, eh, digamos, manda un número de representantes que va a tener el comité, ¿no? Cuando hace su convocatoria, cuando envía su carta al sindicato. Entonces, se ponen de acuerdo con el sindicato, entonces ya se sabe el número de representantes que van a tener los trabajadores, ¿no? Tanto titulares como suplentes. El plazo de mandato, ya les voy adelantando, ¿no? Mínimo es 1 año y máximo 2 años. Los requisitos de los candidatos, que ya lo hemos visto, ¿no? Que eran tres, ¿no? No puede, ojo que aquí no puede ser, no podían elegir ni ser elegidos el personal de confianza y de dirección, ¿no? De la empresa. ¿Cuál va a ser el medio de elección? Si va a ser una votación presencial o va a ser virtual. ¿Cuándo es la fecha de inscripción de los candidatos, la publicación de candidatos y la publicación de candidatos aptos, ¿no? Fechas? ¿Y cuándo es la fecha, lugar y hora de la elección? Aquí en este caso tiene que haber mínimo 15 días hábiles entre fecha de inscripción y elección. Entonces aquí ya nos va dando por lo menos un dato, ya tenemos un dato de tiempo entre la fecha de inscripción de candidatos y la fecha de elección, 15 días, ¿no? Para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Entonces, esta información es lo que debe de contener esta comunicación o esta publicación que hace el sindicato, ¿no? Al momento de realizar la convocatoria. Procedimiento de elección. Ya, bueno, ya se ha realizado la convocatoria por parte del sindicato mayoritario, representativo o el empleador en el caso de que no hubiera sindicato en la empresa. Entonces, ya se procede, se hace el procedimiento de la elección, ¿no? Y justamente hablábamos de la Junta Electoral. ¿Qué cosa es la Junta Electoral, no? Es el responsable de la elección. No pueden participar como candidatos, ¿ya? Los integrantes de la Junta Electoral son todos trabajadores del empleador, trabajadores. No es personal de confianza, no es personal de dirección, solamente lo pueden conformar trabajadores, ¿no? Y acá están los requisitos, ¿no? Tener 18 años, no ser trabajador de confianza o de dirección, ser trabajador del empleador. Entonces, esta Junta Electoral va a ser responsable de esta elección, ¿no? Y tiene 4 cargos ahí: un presidente, un secretario, un primer vocal y un segundo vocal. Ya. Esta es la Junta Electoral. Como les digo, la Junta Electoral, estas 4 personas que conforman la Junta Electoral, no pueden ser o no pueden participar como candidatos para representantes de los trabajadores, ¿no? Se van a mantener al margen, porque ellos son quienes van a llevar a cabo
todo el proceso de elección de los representantes. ¿Ya? Entonces, cuando asesoren, como les digo, ¿no? Nuestra función como supervisor va a ser, como ingenieros de seguridad, supervisores de seguridad, va a ser justamente asesorar a esta junta electoral para que puedan realizar el proceso de elección, procedimiento de elección de los representantes. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta esto también, ¿no? No pueden ser candidatos. Funciones de la junta electoral, ¿no? Presidir y dirigir el proceso electoral. Va a designar a los encargados en las mesas de sufragio, ¿no? Si es que es una votación presencial, habrá mesas de sufragio, o una mesa quizá, ¿no? O dos. Entonces, la Junta Electoral va a designar de repente a un par de trabajadores para que se encarguen, ¿no? De que los votantes firmen las planillas, ¿no? De las cédulas de votación, se les entrega su cédula de votación y, bueno, el proceso se lleve de la mejor forma. También la Junta Electoral va a decidir la modalidad, ¿no? Si va a ser presencial o va a ser virtual. Tiene que tener la disponibilidad de las cédulas. Una vez finalizado la elección o la votación, va a realizar el cómputo general, ¿no? Va a contar los votos para designar a los representantes elegidos. Una vez realizado el conteo de votos, va a proclamar a los titulares y suplentes y también va a resolver cuestiones inherentes al proceso, ¿no? Es decir, ¿no? Si es que hay de repente algunas discrepancias en cuanto al proceso electoral, la Junta Electoral se encarga de esgrimir esas cuestiones, ¿no? Y lo hace por votos, ¿no? Por mayoría de votos, ¿no? Como son cuatro integrantes. Entonces se plantean dos escenarios siempre. ¿Se aprueba o no se aprueba? Entonces, en caso de empates, el presidente es quien tiene el voto digno. Procedimiento de la elección, continuamos, ¿no? Ojo que en el proceso de elección pueden haber personeros, ¿ya? Así tal cual como se llevan a cabo nuestras elecciones para presidentes, congresistas o alcaldes, gobernadores regionales, los partidos políticos ponen personeros, ¿no? Entonces, en este caso, también los candidatos o las listas, ¿no? De candidatos que están postulando pueden también poner sus personeros para el conteo de votos. ¿Ya? Solamente los personeros eh, van a participar en el escrutinio de votos, ¿no? Estos personeros que también son trabajadores del empleador, que también deben tener 18 años mínimo, que no pueden ser hoy, nuevamente, ¿no? Trabajadores de dirección o de confianza, no pueden participar como candidatos, pues, ¿no? Porque van a estar ahí, entonces ellos no pueden ser juez ni parte, ¿no? Del proceso de elección. Su función va a ser simplemente la de repente, avalar que el conteo de votos sea, pues, justo, ¿no? Por parte de la Junta Electoral. Entonces, no haya desviaciones, ¿ya? Entonces, tampoco pueden ser parte de la Junta Electoral. Entonces, estos personeros no es obligatorio que hayan personeros, pero si un candidato de repente necesita o ve por conveniente tener un personero o dos personeros, no sé, en varias mesas de votación, lo puede hacer, ¿no? Pero quien aprueba su incorporación es la Junta Electoral, ¿ya? Entonces, tengamos en cuenta también estos requisitos de de quienes pueden ser personeros, ¿no? Que son casi como que se repiten, ¿no? Los requisitos. Ya, entonces pasamos a lo que es la votación, ¿no? Ya una vez hecha la convocatoria, nuestra junta electoral ya conformada, nuestros personeros quizás, ¿no? Ya también designados, llega el día de la votación, ¿no? Entonces esta votación es secreta y es directa, ¿no? Es tal cual como es los votos para elecciones presidenciales o elecciones regionales.
¿no? O de alcaldes, secreta. Bueno, no, nadie está obligado a revelar su voto, ¿no? Y es directa también, ¿no? Porque simplemente se da una cédula o se ingresa a una página web y se marca de repente algún candidato, o de repente también hay la opción de marcar voto blanco o voto viciado, ¿no? Si es que no estamos de acuerdo quizá con la convocatoria o la presentación de algún candidato o de los candidatos en general, ¿no? Entonces, esta votación puede ser presencial. Y si fuera presencial, ya el día, lugar y horas ya han sido fijadas previamente, ¿no? Ahí en nuestra pizarrita que marcábamos aquí con la información de la convocatoria, ¿no? Fecha, lugar y hora de la elección. Entonces eso ya está determinado de antemano, ¿no? Ya tenemos, ya sabemos qué día va a ser nuestra elección. Las cédulas y ánforas, bueno, tienen que estar disponibles, ¿no? Si es que es presencial. Aquí un dato importante es que si es presencial, firma y huella del trabajador, ¿no? Es obligatorio. De esta forma, avalamos que el trabajador, ¿no? Que está en el padrón electoral ha emitido su voto, ¿no? También tenemos que tener pues a la mano el padrón electoral, que es básicamente la relación de todos los trabajadores que están, digamos, en ese momento están disponibles para realizar la votación, ¿no? Y bueno, los encargados de la mesa de sufragio. Si fuera virtual, ¿no? Necesitaríamos un navegador web o una aplicación, ¿no? Que sea disponible y segura para realizar el voto. Y tener una continuidad de servicio, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta página web o esta aplicación no debería interrumpirse, ¿no? Durante, digamos, el tiempo que nos lleve a realizar la votación, que normalmente es en el plazo de un día, pues, ¿no? Digamos de 8 a 4 o en el rango de la jornada laboral, ¿no? Ahora, si tenemos doble turno, de igual forma, ¿no? Se puede extender durante todo el día, ¿no? Desde que ingresa el turno día hasta que acaba el turno noche, quizá. Entonces ahí puede haber un buen margen de repente de tiempo para que todo el mundo pueda realizarlo, todos los trabajadores puedan realizar su votación sin ningún inconveniente. Ahora, pongámonos en el ejemplo de los trabajadores o las empresas que trabajan mediante sistema, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, en minería, algunas empresas o casi la mayoría trabaja con un sistema, ¿no? Dos por uno por uno, etcétera. Entonces, para realizar esta votación se trata de acomodar, ¿no? De tal forma de que la elección sea un día en donde haya justamente este cambio de guardia, ¿no? Porque al trabajar en sistema siempre hay dos guardias que están de repente en el trabajo y hay una que está de descanso. Entonces, esta elección o esta votación se tendría que hacer durante 2 días, de repente, ¿no? Incluyendo a la guardia de repente que recién está, que se va a incorporar, ¿no? Entonces ahí nuestro proceso de elección puede tomar inclusive un poco más de tiempo. La norma no indica cuánto tiempo dura la votación, ¿no? Lo importante es que en el proceso de votación estén incluidos, pues, la mayoría todos, ¿no? Todos los trabajadores, no la mayoría, sino todos. Ya si un trabajador no realiza su voto porque de repente no fue a trabajar ese día, o se enfermó, o estuvo de descanso, o estuvo de vacaciones, pues no hay problema, ¿no? Bueno, si es virtual podría hacerlo, ¿no? Pero bueno, si es presencial y el trabajador está de vacaciones, se fue de viaje, simplemente no emite su voto, pues. O sea, tampoco no hay mayor, no hay mayor culpa, bueno, no hay mayor problema en ello. Igual seguramente el porcentaje de participación será pues mucho mayor las personas que votan de los que no votan, para que sea representativa, ¿no? Nuestra elección. ¿Qué más? Escrutinio de votos, ¿no? ¿Quién hace el escrutinio de votos, el conteo de votos?
está a cargo de la Junta Electoral. Ya hemos visto, una de sus funciones era contar los votos. La elección es por mayoría simple. ¿Esto qué quiere decir? No hay 5 candidatos, por ejemplo, pero solamente hay tres puestos para representantes. Entonces, se escoge a los tres que tengan mayor cantidad de votos. Es así, no hay nada más que hacer. Es por mayoría sí, cantidad de votos. En caso de empate, ¿qué sucede? Puede haber, ¿no? Puede, de repente no son muchos los trabajadores que laboran en la empresa, imagínense 40, y por ahí habían 5 candidatos. Y por el número de trabajadores, 40, de repente se decide anteriormente que solo sean 4 representantes, ¿no? 4 integrantes, 4 miembros. Entonces serían 2 de la parte trabajadora, 2 de la parte del empleador. Pero se presentaron 5 candidatos para la parte de los trabajadores. Entonces, 3 de repente no van a ser elegidos, ¿no? Y hay un empate. ¿Qué pasaría en este caso? ¿No? Simplemente se hace un sorteo entre las 2 personas que han empatado, ¿no? Ahí mismo, una vez finalizado el conteo, se detecta un empate, entonces se hace un sorteo, ¿no? Un sorteo y ahí ya se determina quién va a ser el representante, ¿no? Titular o suplente. O de repente no alcanza ni para uno ni para el otro. Y bueno, en el escrutinio de votos, ahí es donde donde entran a tallar los personeros que hablamos anteriormente, ¿no? Ahí van a verificar simplemente que el conteo pues, se haga de una forma correcta, adecuada, sin vicios, ¿no? Y que sea transparente. Procedimiento de elección. Comunicación de nuevos representantes. Bueno, ya, una vez hecho el escrutinio de votos, la Junta Electoral, ¿no? Va a enviar un informe, un documento al empleador, ¿no? Indicando quiénes fueron los representantes, ¿no? Quiénes fueron los elegidos, ¿no? Tanto los titulares como los suplentes, ¿no? Por orden de votos. Entonces, el empleador, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entregar las credenciales del caso, ¿no? Como nuevos integrantes, ¿no? O como nuevos representantes de los trabajadores ante el comité, ¿no? Entonces, el empleador se encarga acá de entregar sus credenciales. Y en este caso de las credenciales, ¿no? ¿Qué nos manda la norma? Que todos los miembros del comité deben contar con un distintivo, ¿no? Algo que haga reconocible que esa persona es un miembro del comité, ¿no? Que normalmente se suele usar, ¿no? De repente un logo, un sticker en los cascos, un chaleco, ¿no? De repente en la parte de atrás con el logo de comité o con la palabra comité de seguridad, para que sea pues fácilmente reconocible, ¿no? Por tanto por los trabajadores como por supervisores quizá, ¿no? Entonces, esto es un mandato de la ley, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos escogido a nuestros representantes y el empleador también ha designado a sus representantes, a estos miembros hay que proveerle de un distintivo, ¿no? Que los haga reconocibles como miembros del comité. ¿Mm? A ver, ¿qué más tenemos? Procedimiento de elección, ¿no? Ya, bueno, acá esto también está ahí en la norma, en esa resolución ministerial nueva, que hay una posibilidad, ¿no? De que todo el proceso electoral sea tercerizado, ¿no? O sea, contratemos a una empresa, a una contratista para que haga todo este proceso. Normalmente lo hacen las mismas empresas, ¿no? Como les comento, ahí entra a tallar el sindicato, si es que no habría el mismo, el mismo, el mismo empleador lo realiza, con su propio personal, ¿no? Con el ingeniero de seguridad, con los asistentes, quizá con el área de recursos humanos.
Pero en caso, pues, ¿no? De repente sea una empresa que tiene muchísimos trabajadores, de repente ya le sale más a cuenta tercerizar, ¿no? Entonces simplemente lo que indica es la posibilidad de que este procedimiento sea delegado a otra empresa, ¿no? Entonces, no hay de repente mayor detalle, simplemente que se tiene que cumplir todos los lineamientos, ¿no? Y bueno, esta empresa tercera, ¿no? Contratista que va a realizar este proceso, debe coordinar con la Junta Electoral, ¿no? De todas formas, los trabajadores deben conformar su Junta Electoral. Ya ellos ya no se encargarán de hacer todo el proceso, pero van a coordinar con esta empresa, si es que en el caso sería. Vamos. De todas formas, tiene que haber Junta Electoral. Instalación del comité. Ya, entonces una vez ya designado a los representantes que han ganado, han sido nombrados como representantes del comité, el empleador, ¿no? Convoca una reunión de instalación del comité, ¿no? Y esto ya va, desde aquí ya va, digamos, evidenciado en el libro de actas, que ya se, como va a haber una reunión, esta reunión ya tiene que estar evidenciada, ¿no? En el libro de actas. Entonces, el empleador convoca la reunión, ¿no? Dice como 10 días hábiles como máximo de la fecha de la elección. Entonces, si hoy día fue nuestra elección, acabó nuestra elección, hoy mismo se saben los resultados, tenemos 10 días más, ¿no? Sería hasta el 28 de... Bueno, 10 días hábiles son aquellos días en los que hay pues trabajo, ¿no? O sea, la empresa labora. En caso no labore el domingo, pues no se cuenta. Porque si fuera días calendario, ahí sí, ¿no? Corre inclusive sábados y domingos, días feriados, etcétera. Pero como dice hábiles, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Los horarios de trabajo. Si se trabaja los sábados, si se trabaja los domingos. Ahora, si se trabaja de corrido, en el caso de que se trabaje de corrido, pues tendríamos hasta el 28 de diciembre para convocar esta reunión de instalación, ¿no? Del comité. Entonces, ahí ya, y como les digo, esta reunión ya tiene que estar evidenciado en el libro de actas. En la instalación del comité, ¿no? Hay digamos, dos puestos, dos funciones clave en el comité, ¿no? Que es uno la presidencia y otro la secretaría. Entonces, ¿cómo es que se elige, ¿no? Tanto al presidente y al secretario? Se hace por consenso, ¿no? Entre los miembros. Ya, aquí ya están reunidos tanto los que han sido elegidos como representantes de los trabajadores y también los elegidos por el empleador, ¿no? Entonces se tiene que llegar a un consenso entre todos estos miembros, ¿no? Tanto del empleador como de los trabajadores, para ver quién va a ser el presidente y quién va a ser el secretario, ¿no? Los demás participantes, los demás miembros, tienen la función de vocal, ¿no? De vocales. Entonces, si no hay consenso, dice, se hace igualmente un sorteo, ¿no? Normalmente se hace un sorteo entre un representante de los trabajadores y un representante eh, de los trabajadores, ¿no? Entonces sale sorteado, digamos, la parte de los trabajadores, será pues el presidente, ¿no? Y ya automáticamente el secretario pasa a la parte del empleador o viceversa. Pero ¿qué es lo que se estila normalmente en las empresas, ¿no? Que tanto el presidente como el secretario sean de la parte empleadora, ¿no? Entonces ahí de repente lo hacen por consenso quizá, o por tradición o por costumbre, ¿no? Y normalmente el presidente es digamos, el encargado, el funcionario de más alto cargo que está ahí, que participa del comité, ¿no? Que podría ser quizá algún gerente de alguna área, o de repente, si es una empresa contratista, un residente, ¿no? Él asume esa presidencia. Y el secretario o la función de la secretaría, ¿no? La asume el encargado de seguridad, ¿no?
O sea, el supervisor, el ingeniero de seguridad, se encarga de los temas administrativos del comité, ¿no? Llevar el libro de actas, etc. Pero eso, como le comento, eso es por consenso, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Digamos que casi es lo que se estila, ¿no? Pero de repente ya en otras empresas con un poquito más con una cultura de seguridad bien elevada, ¿no? Donde hay bastante compromiso por parte de los trabajadores, inclusive un trabajador, el representante de los trabajadores o alguno de ellos puede asumir el rol de presidencia, ¿no? O de secretaría. ¿Ya? Pero ahí no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que haya consenso. Y ya, pues, y si no, hay un sorteo. Vigencia del mandato de nuestro comité, ¿no? Como les comenté, un año como mínimo, 2 años como máximo. ¿Y desde cuándo inicia? Pues, ¿no? Desde el día de la instalación, ¿no? Acá, en esta reunión de instalación del comité, ese día es el día 1 de mandato, ¿no? Entonces, como mínimo, un año, ¿no? Y máximo 2. Ahora, esto es como mínimo en caso, mínimo y máximo estos 1 y 2 años, en caso, pues, ¿no? Sea una empresa que mantiene sus labores en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si es una empresa, normalmente una contratista, ¿no? Llega a laborar en una empresa, dentro de una empresa más grande, pero solamente su contrato tiene un trabajo puntual, ¿no? Quizá de meses. Bueno, entonces formará su comité o subcomité, ¿no? Por el tiempo en que dure, pues, su vínculo laboral con esa empresa o en ese lugar de trabajo. Ahí no hay ningún problema. Pero bueno, ya para temas de, digamos, de áreas de trabajo, empresas en donde, digamos, el trabajo es continuo durante los años, digamos que se mantiene esta directriz. El quórum mínimo para sesionar es la mitad más uno de sus integrantes, ya. Acá hay que tener en cuenta eso también, ¿no? En el caso de las reuniones de seguridad, perdón, las reuniones del comité, cuando se convocan, mínimo, y es obligatorio una reunión por mes, ordinario. Entonces, el quórum mínimo siempre es la mitad más uno, ¿no? Si es que mi comité tiene 6 integrantes en total, entonces la mitad más uno serían 4, ¿no? Con 4 miembros ya puedo realizar mi reunión, ¿no? Mi reunión del comité. Pero ¿qué pasa, no? A veces no se alcanza el quórum. Entonces se vuelve a hacer una convocatoria nuevamente para la reunión, ¿no? Y dentro de los 8 días hábiles, una vez pasado este tiempo de esta segunda convocatoria a la reunión del comité, si aún así no se alcanza el quórum mínimo, ya se sesiona con la cantidad de personas presentes. Entonces, digamos, en una primera instancia, si no se alcanzó la cantidad mínima de miembros, se llama una segunda convocatoria. Si en esta segunda convocatoria igualmente no se alcanza el mínimo, ya se trabaja o se realiza la reunión con con la cantidad de personas presentes, ¿no? Así sean dos, se hace eso, se lleva a cabo la reunión y se deja en el acta respectiva que se va a generar, ¿no? La cantidad de personas que han asistido, ¿no? Entonces puede haber reelección. Acá, otro acápite importante, puede haber reelección de representantes de los trabajadores por un periodo adicional, como máximo. Entonces puede haber reelección. Muy bien. Comité de seguridad. El supervisor, ya está. Acá un poquito para disgregar, ¿no? Lo que es la parte del supervisor o a qué se refiere el supervisor de seguridad y qué cosa es un subcomité de seguridad, ¿no? Como les comenté anteriormente o al inicio, se le llama supervisor de seguridad o va a recibir ese nombre cuando una empresa tiene menos de 20 trabajadores. Entonces, el proceso de elección es similar, es el mismo que para el comité. La junta electoral es opcional.
¿no? Acá ya no es necesario que se conforme una junta electoral para llevar a cabo este proceso de elección del supervisor, que también es una elección, ¿no? Y máximo 4 miembros. Entonces, también puede haber, como supervisor, pueden haber más de un, ¿no? Más de un representante. Pueden haber dos máximo. Podrían haber dos. Pero normalmente es una sola persona como representante de los trabajadores y a ese representante se le llama supervisor de seguridad, ¿no? Que también tiene su contraparte en la parte del empleador. Y el subcomité, como les comenté también, aplica para empleadores con varios centros de trabajo, ¿no? Ya pusimos el ejemplo de una contratista, ¿no? Que trabaja en el rubro minero, que, por ejemplo, hace trabajos de perforación, ¿no? Entonces, trabaja en varios sitios a la vez, con diferente fuerza laboral, ¿no? Diferentes personas destacadas, diferentes trabajadores destacados en estos centros, en estas minas. Entonces, en cada mina, esta contratista debería conformar su subcomité de seguridad, ¿no? Y el proceso es exactamente el mismo que para el comité de seguridad, ¿no? Se aplican las mismas reglas, los mismos requisitos, las mismas, de repente, aquello que, por ejemplo, ¿no? El personal de confianza no puede ser elegido, no puede participar. Entonces, se aplica lo mismo. Se designa un representante de la Junta Electoral para supervisar la elección, ¿no? Entonces, solamente la Junta Electoral, por ejemplo, designa un representante para que supervise la elección de este subcomité, ¿no? Y si fuera que la elección se lleva a cabo de forma presencial, se tiene que enviar a la sede central la cédula, ¿no? Para la custodia, por un periodo de 30 días, dice la norma. Entonces, hay que tener en cuenta estos, eh, estos ambos casos, ¿no? Estos casos de tanto del supervisor como del subcomité, ¿no? Supervisor para 20 trabajadores o menos, para menos de 20 trabajadores, perdón, y el subcomité cuando hay varios centros de trabajo. Ahora, ¿qué pasaría si en un centro de trabajo, ¿no? De un empleador que trabaja en varios sitios a la vez hay menos de 20 trabajadores en alguno de ellos? Bueno, ya no será pues un comité, ¿no? Simplemente será un supervisor de seguridad para ese centro de trabajo, ¿no? Así es. Ahora sí, a ver, pasemos. Funciones del comité. Ya nuestro comité está instalado, los representantes tienen, los miembros tienen sus distintivos que de repente los hace reconocibles como, como miembros del comité de seguridad. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Entre ellas están las siguientes. Una es aprobar el reglamento interno de seguridad, aprobar el programa anual de seguridad, aprobar la programación anual del servicio de seguridad, aprobar el plan anual de capacitación. Estos, digamos, cuatro primeras funciones normalmente se evidencian en las inspecciones que hace la SUNAFIL. No solamente la SUNAFIL, auditorías internas, auditorías externas de certificación de normas internacionales, de repente en procesos de licitación, ¿no? De algunas empresas para realizar trabajos eh, subcontratados para otras empresas. Entonces, normalmente se pide estos documentos para verificar que han sido pues aprobados por el comité, ¿no? Tanto el reglamento interno como el programa anual, como el plan anual de capacitación, son muy importantes, ¿no? Que esté aprobado por el comité. Otra función es conocer los informes relativos, ¿no? A las condiciones del trabajo.
Entonces, todo informe, por ejemplo, ¿no? Que emita o que realice, por ejemplo, el ingeniero de seguridad o el área de seguridad, pasa por el comité de seguridad, ¿no? Para su conocimiento. Igual que participa en en la elaboración y aprobación, puesta en práctica y evaluación de políticas, planes y programas. Entonces, el comité no es un ente que está solamente por cumplir la norma, ¿no? Sino si tiene realmente funciones, obligaciones que, que realizar, ¿no? Y nosotros como supervisores de seguridad o encargados del área de seguridad, debemos de velar de que se cumpla, ¿no? De que se cumpla la normativa, de que el comité pueda realizar su trabajo, ¿no? Hay que asesorarlos también, ¿no? Ellos pueden, de repente sí conocen la parte operativa, conocen el proceso, ¿no? Pero quizá de repente no tienen muy en cuenta estos puntos, ¿no? De sus funciones. Entonces, hay que darles capacitaciones, hay que reforzar el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Para que el comité tenga su validez, ¿no? Tenga su razón de ser, ¿no? No sea simplemente, como les digo, un cumplimiento a la norma y nada más. ¿Qué otras funciones tiene, no? Promover, ya, ¿no? Velar, ¿no? De que los trabajadores que ingresan, pues reciban su capacitación adecuada, ¿no? Vigilar el cumplimiento de la legislación, promover el compromiso y colaboración y la participación activa de los trabajadores, realizar inspecciones periódicas, reunirse mensualmente. Aquí en el tema de las inspecciones periódicas es muy importante y muchas empresas no lo realizan. Yo les comento, ¿no? Por las diferentes experiencias que he tenido. Como les digo, ¿no? El comité de seguridad simplemente está de adorno, está como para cumplir, ¿no? Ya como para que cuando venga la SUNAFIL o quien sea que me inspeccione o me fiscalice, le presente el libro de actas y vea que mes a mes hacemos o llevamos a cabo las reuniones, ¿no? Sabe Dios si es que se harán las reuniones también, que muchas veces no se llevan a cabo estas reuniones, simplemente se llena el acta y se busca a los miembros para que lo firmen y se guarda el libro hasta el siguiente mes, ¿no? El libro de acta. Pero algo más que se tiene que evidenciar en ese libro de actas, más allá de la reunión misma, ¿no? Del informe de la reunión con los acuerdos pedidos, también es importante que en ese libro de actas se coloquen estas inspecciones, las evidencias de las inspecciones que realiza el comité. Entonces, mensualmente, como mínimo, una inspección, ¿no? Del comité. Y como les comento, es preferible que la evidencia de estas inspecciones que realiza el comité se encuentren en el libro de actas. Eso les comento por experiencia propia, como les digo, ¿no? Que en alguna ocasión nos hicieron una inspección, una auditoría, y nos observaron esa salvedad, ¿no? De que las inspecciones del comité se encuentren también en el libro de actas, ¿no? Debidamente con los levantamientos, con las observaciones pues ya levantadas y todo, o por lo menos cumpliendo los plazos de, de levantamiento de observaciones que tuviera de repente fruto de las inspecciones del comité, ¿no? Y entonces esas son las funciones del comité, ¿no? Y como les comento nuevamente, nuestra función es asesorar, guiar para que el comité pues cumpla su función, ¿no? A cabalidad. ¿Qué más dice? Acá justo, ¿no? Lo que le comentaba, ¿no? El empleador debe proporcionar todo el personal del comité una tarjeta de identificación o un dispositivo especial visible, ¿no? Que acredite su condición. Pues normalmente pueden ser stickers en los cascos,
pueden tener un photocheck adicional, ¿no? Como miembro del comité, pueden tener un chaleco de diferente color, quizá, o el chaleco del mismo color, pero con la palabra ahí atrás, quizá que diga miembro del comité de seguridad. Entonces, esto es un mandato ya que nos indica el Decreto Supremo 005, ¿no? Entonces, el reglamento de la ley, nos indica que debemos de proporcionar un distintivo especial a los miembros del comité. Entonces, no se olviden, ¿no? Si no lo han hecho todavía, es preferible que lo realicen, ¿no? Que le proporcionen este distintivo a sus miembros del comité, tanto del empleador como de los trabajadores, ¿no? No solamente es para los trabajadores, o para los representantes de los trabajadores, sino que es para todos los miembros del comité, ¿no? Incluido los del empleado. ¿Y cuándo se determinará la vacancia de un miembro, ¿no? Porque, ojo que no es que no vayan a tener sanciones, ¿no? Los miembros del comité. También hay causales de vacancia. Entonces, ¿cuáles son esos cuatro causales de vacancia, ¿no? Del miembro del comité? Uno puede ser por vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo. Ya está. O sea, digamos es cuando ya acaba pues el mandato, ¿no? De un miembro del comité. O de todos los miembros del comité, ¿no? Porque puede ser que venzan en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo día, quizá. Vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del cargo. Ya está. Otro, enfermedad física o mental. Ya quizás, pues, ¿no? De repente, ¿no? Un trabajador ingresa, está bien, es elegido representante, pero en el transcurso de su trabajo, de repente sufre alguna enfermedad, ¿no? De repente, no necesariamente por accidente de trabajo, de repente alguna enfermedad que, que se le agrava, ¿no? En el tiempo, puede ser muchas enfermedades, bueno, diabetes, quizá, no sé, que le impida, ¿no? Seguir de repente realizando su función. Entonces también es una causal de vacancia. Otra, inasistencia injustificada a 3 sesiones consecutivas o 4 alternadas. Ya pues normalmente una de las principales es esta, ¿no? No justifica su inasistencia. Al principio de repente un trabajador o un miembro, ¿no? Porque no solamente son miembros los trabajadores, sino que ha incluido la parte del empleador, ¿no? De repente ya no tiene tiempo, no sé, o sea, un sinfín de cosas. La cosa es que no asiste. Y si no asiste a 3 sesiones consecutivas, se declara la vacancia. Y si son 4 alternadas, entre que si asiste un mes, al siguiente mes no asiste, nuevamente vuelve a asistir, nuevamente no asiste, y así se acumulan hasta 4 inasistencias, también es una causal de vacancia, ¿no? Como miembro del comité. Y por último, una de las más comunes es que se extinga pues el vínculo laboral. Entonces, Jorgito, digamos, fue elegido representante y por azares del destino de repente no le renuevan el contrato, ¿no? Pero no es porque de repente hay un acoso laboral, ¿no? Ojo que eso no puede haber. Simplemente de repente reducción de personal o lo trasladan a otra sede o encuentra otro trabajo, ¿no? Y se va. Entonces, normalmente ocurre eso, ¿no? Que el comité que inicialmente está conformado con todos sus miembros, pasan unos meses y poco a poco se van, de repente, va bajando el número, ¿no? De miembros. En este caso, creo que no lo he puesto acá, pero ¿qué pasaría si el comité poco a poco va perdiendo, ¿no? los miembros, sus miembros, sus integrantes? Entonces, lo mínimo que puede tener el comité, ¿no? Si inicialmente, por ejemplo, el comité estaba conformado por
seis personas en total, ya pues un comité no puede funcionar para las reuniones, hemos dicho la mitad más uno, entonces serían cuatro personas. Entonces, como mínimo tendría que tener el comité cuatro. Una vez que ¿no? se baja ese número, ya se sobrepasan los cuatro y de repente un par más se van, se tiene que volver a convocar a las elecciones, ¿no? Se tiene que volver a hacer una convocatoria para conformar un nuevo comité, ¿no? Porque la mayoría de sus miembros ya no se encuentran en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, o sea, se tendría que realizar una nueva convocatoria. Siempre y cuando, pues, ¿no? El comité todavía tenga como mínimo 6 meses más de vigencia, ¿no? Porque si ya fuera menos de 6 meses, de repente que le quedaba de mandato, ya pues simplemente se hace una nueva elección. Los miembros del comité de seguridad, ¿no? O el supervisor deben recibir capacitaciones especializadas, ¿no? En seguridad. Eso es parte. Más allá de las capacitaciones obligatorias, ¿no? Que reciben todos los trabajadores, también los miembros del comité reciben capacitaciones adicionales, son especializadas, ¿no? Entonces, ahí ya los miembros tienen horas de capacitación extras, deben de recibir, ¿no? Ya sean por el personal de la misma empresa, llámese ingeniero de seguridad, por ejemplo, o por empresas externas, ¿no? Debidamente certificadas, ¿no? Que le confieran un certificado a este miembro, ¿no? Que ha recibido sus capacitaciones, la cantidad de horas, etcétera. Ahora, las reuniones del comité se realizan dentro de la jornada de trabajo. ¿Ya? Eso es también muy importante. Ya, yo también he visto otros centros, en algún centro laboral, ¿no? Donde me tocó tener la función de coordinador, de fiscalizador. ¿Qué hacían, no? El trabajador estaba de descanso, o los miembros del comité estaban de descanso, y los llamaban, hacían su reunión virtual, pero la persona que estaba conectada, ¿no? Que no estaba dentro del centro de trabajo, sino que estaba en su descanso, o sea, simplemente se unía a la reunión y ni siquiera participaba en la misma. Entonces, lo recomendable es que esta reunión se realicen dentro de la jornada de trabajo, ¿no? Para que no hayan estos problemas, ¿no? Estos inconvenientes que no participan o que no están enterados, ¿no? De los acuerdos, de los pedidos, ¿ya? Entonces, procuren realizar sus reuniones dentro de la jornada laboral. El comité de seguridad se reúne de forma ordinaria, dice, una vez por mes, en día previamente fijado. Ya, esto es lo normal, digamos, ¿no? Lo común y lo obligatorio, que por lo menos una vez al mes sea, se haga una reunión. Y por ejemplo, en el decreto supremo, en el reglamento de minería, indica que esta reunión del comité debe hacerse dentro de los 10 primeros días calendario de cada mes. Entonces, en esta norma sectorial nos indica cuándo debería hacerse como máximo, ¿no? Entre los 10 primeros días de cada mes se lleva a cabo estas reuniones ordinarias. Pero también hay reuniones extraordinarias, ¿no? Por temas de repente de algún accidente laboral, temas de alguna inspección de repente de la SUNAFIL, ¿no? De OSINERMIN quizá. Entonces el comité se puede reunir de forma extraordinaria las veces que sea necesario, ¿no? Durante el mes. Solamente que se reúne a convocatoria de su presidente, ¿no? El presidente puede convocar una reunión extraordinaria en el momento que considere oportuno, ¿no? Pero por una causa, pues, por una buena razón, ¿no? O también a solicitud de dos de sus miembros. También puede haber una reunión extraordinaria. Y también en el caso de un accidente mortal.
O sea, cuando hay algún deceso de algún trabajador o de alguna persona dentro de la empresa, tiene que haber una reunión extraordinaria. Ahí ya no es necesario que la hagan la convocatoria, sino simplemente ya se fijará el día y más próximo inmediatamente, ¿no? Para realizar esta reunión extraordinaria del comité. Bueno, al término de cada sesión se levanta la respectiva acta, que será sentada en el correspondiente libro de actas. ¿Qué es lo que se estila? ¿Qué es lo que se realiza ahora, ¿no? Esta acta se redacta, ¿no? En computadora, se imprime y se pega en el libro de actas. Eso es lo que he visto que ahora normalmente se hace, ¿no? Porque antes se escribía directamente en el libro de actas, ¿no? Todo lo actuado en la reunión del comité, ¿no? El secretario pues se encargaba de hacer eso, ¿no? Escribir todo lo que se dice, colocar los acuerdos, los pedidos directamente a puño, ¿no? A puño y letra en el libro de actas. Pero ahora, ¿qué es lo que se está acostumbrando? Es redactar el acta en computadora, imprimirlo y pegar esa hoja en el libro, que también es válido, ¿no? Normalmente esto se está haciendo, ¿no? Porque ya se tiene pues un formato del acta de reunión, ¿no? Entonces simplemente es de repente cambiar, ¿no? El contenido, ¿no? Mensualmente. Entonces, eso es lo que se está realizando ahora. ¿Qué más dice? Una copia de esta se entrega a cada uno de los integrantes del comité y a la máxima instancia de gerencia o decisión del empleador. ¿Ya? Entonces, siempre hay que dar una copia a los integrantes del comité, ¿no? De esta acta. Eso es muy importante, porque también a veces es fiscalizado, de repente es detectado en las inspecciones. Se le llama a un integrante del comité y se le pregunta, ¿no? Si le han dado la copia del acta de la última reunión, quizá. Y normalmente no ocurre esto, o sea, no se les da ninguna copia. Es más, ni siquiera creo que lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué hace el miembro del comité? Dicen, no, no me han dado ninguna copia. Y ya está incurriendo en una falta. Pero como le digo, más es porque no es que no se le quería entregar, sino simplemente es por desconocimiento, ¿ya? Entonces, como les digo, ¿no? Normalmente se elabora el acta, se pega, se imprime, se pega en el libro de actas y ahí queda la situación. Pero no, siempre una copia hay que darle a cada uno de los integrantes, ¿no? Y darles a entender de que, o a conocer de que esta es la copia del acta, ¿no? De la última reunión o de la anterior reunión, para que lo tengan presente, ¿no? Y que cuando les pregunten, pues simplemente no digan que no les han dado. Porque, como les comento, es lo que ocurre. Los miembros trabajadores del comité y los supervisores gozan de licencia con goce de haber por 30 días naturales para realizar sus funciones, ¿ya? Esto es algo muy importante, ¿ya? Pero solamente para realizar sus funciones, no es para irse de viaje, no es para realizar otras actividades, no trámites, etcétera, trámites personales, no, ¿ya? Tienen 30 días por año. Cuando de repente, ¿no? Por ahí tienen, a ver, un ejemplo de esto, por ejemplo, son quizá una capacitación, ya fuera de la empresa, en otra, de repente con otra entidad, o de repente la asistencia a un congreso de seguridad o de temas relacionados, pueden asistir estos miembros, ¿no? Entonces tienen hasta 30 días de licencia con goce de haber por año. Pero imagínense, ¿no? Como les comenté, de repente una empresa no tiene continuidad una contratista no tiene continuidad laborando para otra empresa. Entonces, estos 30 días simplemente se prorratean, ¿no? Se saca una proporción por la cantidad de días de repente o por la cantidad de tiempo que esa empresa se va a quedar ahí, ¿no? Si es que la empresa se queda 6 meses, pues serán 15 días, ¿no?
Si se quedan menos tiempo, se saca una proporción con él. Pero tienen ese beneficio, ¿no? Los miembros del comité. Miembros trabajadores del comité, ¿no? De los representantes de los trabajadores. La protección contra el despido incausado opera desde que se produzca la convocatoria de elecciones y hasta 6 meses después del ejercicio de su función. Ya, acá también hay otro tema, ¿no? Despido, ¿no? Entonces, no es que no se le pueda despedir a un trabajador que ha sido miembro del comité, ¿no? O sea, de repente, digamos que no tiene mucho, no está enmarcado en esa dirección, pero gozan de cierta protección, ¿ya? Contra el despido incausado. Protección contra el despido incausado, o sea, simplemente que no hay causa, pues, ¿no? Una causa sí es el vencimiento del término del contrato. Ahí no hay nada que hacer. Una causa es, por ejemplo, de repente, ¿no? Ya el trabajador no rinde, no cumple con sus obligaciones, llega tarde, pasó de ser un miembro del comité, un representante de repente de los trabajadores, que era un ejemplo, terminó su mandato y empezó a hacer las cosas mal en materia de seguridad. Entonces, ahí sí hay causa, pues, para el despido. Acá lo que se refiere es el despido incausado. ¿Ya? Tienen hasta 6 meses después todavía del ejercicio de su función. Y bueno, creo que ya ahí hemos terminado con nuestra capacitación del día de hoy, ¿no? Espero que les haya servido de todas estas pautas sobre lo que es el Comité de Seguridad. Como les puse aquí al inicio, constituye una infracción grave, ¿no? No constituir el comité. Entonces, no caigamos en estas situaciones, ¿no? De multas o de infracciones o de observaciones durante nuestras auditorías, inspecciones que nos van a tocar seguramente llevar a cabo o que nos lleven a cabo a nosotros, ¿no? Entonces, realicemos, veamos cómo está nuestra gestión del comité como supervisores, ¿no? Veamos en qué situación se encuentran, si hemos realizado todos los pasos que tenemos aquí, que hemos presentado. Podríamos subsanarlos, quizá de repente se nos ha ido alguno, ver la forma en cómo podríamos de repente subsanarlo, pero digamos, lo ideal sería que hayamos seguido, ¿no? Sobre todo acá, como les comenté, esta resolución ministerial, ¿no? 245/2021. Aquí está todos los procedimientos, acá está todo lo que hemos hablado, es el procedimiento para la elección. E incluye anexos. Ya ahí están los formatos sobre cómo hacer la convocatoria, cómo llevar a cabo la elección, el escrutinio, y también un modelo de acta de las reuniones ordinarias, ¿no? Del comité. Entonces, yo les invito a que revisen, si es que no lo han hecho aún, esta norma, Resolución Ministerial 245/2021, y ahí se van a dar cuenta que no tiene mucho contenido, no es muy extensa, pero tiene lo primordial para llevar una buena gestión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, por mi parte es todo en cuanto al tema de hoy, tema 3 del Comité de Seguridad. Espero que les haya servido, les haya gustado esta presentación. Y bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias por su amable atención. Doy pase a la señorita Melissa.